Ya, entonces, si ven el primer ejercicio, se trata de dos partículas, se muestran dos partículas, ahí ve que se encuentran en un mismo diámetro. Si A posee una velocidad constante de pi, raíz de pi radianes por segundo, y B parte del reposo con un movimiento uniforme acelerado, y en sentido contrario, calcular en cuál debe ser la aceleración angular de B para que cruce con A en el extremo opuesto del diámetro. Entonces, nos pide también considerar el primer cruce. Ya entonces, como vemos acá, un momento, me esperan. Ya entonces nos dice, ¿no? Que A está yendo en este sentido y B en este sentido. Y nos piden la aceleración de B para que se encuentren justo al otro lado de donde están. Entonces analizamos el gráfico y vemos que no, que cuando se encuentren A y B seguramente van a recorrer un desplazamiento angular de pi radianes, ¿no? Entonces para A seguramente recorre pi radianes y como tiene un movimiento circular uniforme, entonces despejamos el tiempo, ya que tendríamos el desplazamiento y la velocidad. Y para B tendríamos que de igual manera recorre pi radianes. Y como es de movimiento uniformemente acelerado, entonces tendríamos esta ecuación, ¿verdad? Considerando que su velocidad inicial es igual a 0. Entonces ya tendríamos dos ecuaciones. Y entonces tendríamos que reemplazarla 1 en 2, ¿no? La reemplazamos y luego vamos ya reemplazando datos. Despejando lo que es nuestra incógnita, ¿no? Es aceleración angular de B. Y entonces tendríamos... Un momento, por favor. Ya. Reemplazamos los datos y vemos que nos sale 2 radianes por segundo, ¿no? O sea, un ejercicio no tan complicado. Ahora vamos con otro que ya es un poco más complicadito, si es que lo ven. O si es que ya alguno más o menos ya ha hecho ejercicios de este tipo, ¿no? Entonces, este ejercicio ya es una combinación de lo que es el movimiento circular y un movimiento parabólico. Entonces, el ejercicio nos dice, un balde con agua gira en un plano horizontal con un periodo de 3 pi medios segundos y va derramando gotas de modo que estas forman una circunferencia de radio R en el piso. Si la longitud de la cuerda es L igual a 5 metros, el tramo AB es de 9 metros y el ángulo θ es de 37 grados. Calcular R y nos piden considerar la gravedad igual a 10 metros. Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo calcular el radio R. Ya. Entonces nos están pidiendo calcular el radio R, ¿no? Seguramente una gota que va a salir del balde
va a ir en movimiento parabólico hasta cierto punto. Y entonces tendremos que calcular ese radio. Para ello, tendríamos que calcular la velocidad angular, una velocidad tangencial, y con eso tendríamos que calcular ya sea el tiempo para poder hallar este radio y el desplazamiento que va a ser. Entonces, a ver. Entonces, como veíamos de nuestro enunciado, siempre es bueno, ¿no?, sacar nuestros datos. Nos dan el periodo, nos dan L, nos dan A y B, el grado que formaba la cuerda que estaba atada al balde, ¿no?, respecto a la vertical, y la gravedad que nos dicen que tomemos de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos piden el radio. Entonces, primeramente vamos a analizar lo que es el movimiento circular que está haciendo el balde. Como vemos, tiene una frecuencia angular, pero no nos dan directamente esta frecuencia, ¿no? Nos están dando el periodo. Entonces, podemos hallar, ¿no?, la frecuencia angular a partir del periodo, ¿verdad? Si es que recordamos, la frecuencia va a ser 2pi por la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, o bien 2pi sobre el periodo, ¿verdad? En este caso tenemos el periodo. Entonces hallamos la frecuencia angular. Ahí está, como les decía. Entonces solo es reemplazar. Y tenemos 4 tercios radianes por segundo. Entonces ya tendríamos la velocidad angular a la que está girando el balde. Ahora, ¿qué tendríamos que hallar? Tendríamos que hallar, como les dije, esta velocidad tangencial del balde. En sí, para hallar a qué velocidad están saliendo del balde las gotas. Y para ello tendríamos que hacer la relación entre velocidad angular y su velocidad tangencial. Si recuerdan, también hay una relación, ¿no?, de que dice que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, ¿verdad? Bueno, luego analizamos esta parte, pero antes todavía vamos a hallar la velocidad tangencial. Como les decía, la velocidad tangencial, velocidad angular por el radio. Pero el radio no lo tenemos directamente. Lo que nos dan es L. Entonces, lo que hacemos es una relación trigonométrica, ¿verdad? Nos dan el ángulo L, entonces va a ser el seno. Pero R es L seno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser nuestra ecuación 1, reemplazando para la velocidad tangencial. Ya, entonces, ahora sí, analizaríamos lo que es para la parte ya movimiento parabólico. Entonces, sería un movimiento parabólico de tipo no impulsada, ¿no?, porque no forma ningún ángulo con la horizontal. Y entonces, como acá se nos forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que hallar R mayúscula, tenemos R minúscula, y ahora en este caso tendríamos que hallar lo que es D. D va a ser la velocidad tangencial por el tiempo de caída, ¿no? Si es que recuerdan el movimiento parabólico. Ya, entonces, antes tendríamos que hallar para C y B, el tramo C y B. Tampoco no nos dan directamente, nos dan A y B. Entonces, lo que tendríamos que hacer es restar, ¿no?, lo que tenemos entre A y B menos A y C. O lo que sería lo mismo L coseno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendríamos BC. Y que lo podríamos llamar H. Y ahora para hallar
aquí tendríamos que hacer una ecuación de movimiento parabólico. Entonces, lo más conveniente es con esta ecuación, ¿no? Que la altura es igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Esto para qué? Para hallar el tiempo de caída. Y de acá tendríamos que despejar el tiempo. Acá no estoy considerando velocidades iniciales, nada, porque es en movimiento vertical, ¿no? En movimiento vertical. Entonces despejaría el tiempo y me quedaría de esta manera. Ahí ya tendría una ecuación 2. Una ecuación 2. Y tendríamos que calcular ya para D. Porque es suficiente hallar el tiempo, ¿no? Ya tenemos la velocidad tangencial y con el tiempo ya podríamos hallar lo que es D. Entonces tendremos que hallar para D. Para D ya va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Con la velocidad tangencial y el tiempo. Entonces ya hemos hallado las ecuaciones previamente. Entonces las tendríamos que reemplazar, ¿no? Velocidad tangencial, habíamos dicho que era la velocidad angular por L por el coseno del ángulo. Sí, chicos, a ver, sí, apáguenlo sus micros. Y luego, o también si es que consideran, pueden hacer alguna pregunta, ¿no? No pueden parar un cacho lo que estoy presentando y realizar alguna pregunta si es que algo no se entiende. Pero mientras también tendrían que apagarlo sus micros, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, continuando. Ya les decía, ¿no? Ya para hallar D reemplazamos velocidad tangencial, que sería, a ver, que sería esto, y el tiempo que habíamos hallado, ¿no? Y además, ya tendríamos también ya los datos. Tendríamos esto, esto, esto y esto prácticamente, ¿no? Entonces, a ver. Ya. Ahora, para un análisis también, para ver que estamos realizando bien el ejercicio, podríamos hacernos lo que es una perspectiva de lo que está sucediendo, ¿no? Esto es visto desde arriba, si quieren así decirlo. Acá está el balde. El balde se encuentra acá, ¿no? Y las gotas, una vez que salen despedidas desde el balde, van en un movimiento rectilíneo, como les había mencionado, ¿no es cierto? Y nos están pidiendo hallar R. Y entonces ya habíamos visto, ¿no? Que se nos estaba formando un triángulo rectángulo. Entonces ya tendríamos también R. Justamente estamos hallando D. Y hallaríamos con eso el radio que nos piden. Entonces ya para hallar el radio, como es un triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras, ¿no? Radio al cuadrado más distancia al cuadrado. Entonces tendríamos que reemplazar los datos y reemplazar acá. Entonces, ¿alguien ha tomado apuntes o se ha notado los valores que teníamos? A ver, un momento, a ver si... No lo vieron, entonces podemos nuestros datos. Entonces, tendríamos el periodo, el L, A y C ya lo habíamos estudiado. ¿Alguien está haciendo eso? Ya, entonces, reemplazaríamos, ¿no? Nuestros datos que tenemos. Si alguien tiene los apuntes, lo calcula por favor y en el chat lo escribe.
Acá están los datos. Hay que reemplazarlo en 1 y 2, ¿no? Reemplazamos los datos, vamos a tener que R nos da 3 metros y que E nos da 4 metros aproximadamente, ¿no? Redondeando. Y entonces tendríamos que el radio que nos piden había valido 5 metros, ¿no? Entonces, ahí estaría otro problema. Ya sería un problema combinado de lo que es movimiento circular y movimiento parabólico. ¿Están tomando apuntes o qué están utilizando? O van a ver el video. Bueno, esto lo voy a subir a Google Drive, como les estaba mencionando. ¿Ya? Les voy a pasar después el link, o lo voy a subir al Classroom, el link del video, ¿ya? Si es que no están tomando apuntes. Entonces, con eso tendríamos este ejercicio resuelto. Ahora, podemos pasar a otro ejercicio. Si tienen preguntas o dudas, pueden hacerlas al chat. Bueno. ¿Se escucha, verdad? Ahí está bien. ¿Tienen dudas, preguntas? Pueden hacerlas nomás ahí en el chat. Si es que no tienen preguntas, vamos a pasar a un ejercicio. Este ejercicio está con poleas. Este tampoco es tan complicado, pero sí es muy importante. Ya van a ver por qué. El análisis que voy a realizar, los ejercicios se les haga muy fácil de realizar. Veamos que con este ejercicio básico se van a dar cuenta cómo es que funcionan los demás ejercicios con poleas. Van a ver también en dinámica ejercicios con poleas, ¿no? Y hay veces se nos presentan varias poleas y nos mareamos, nos confundimos cómo va la aceleración, la poleas. Muy difícil. Entonces nos piden hallar la velocidad con la cual se mueve el bloque B. Si las poleas... ¿ven? Creo que no se escucha bien. A ver, un momentito, voy a probar esto. Hola, hola. ¿Ahora sí se escucha? ¿O más fuerte? Comenten nomás en el chat. Sí, sí. Bueno, ya entonces continuamos. Ya, ¿qué nos pedían? Hallar la velocidad con la cual se mueve el bloque B. Este bloquecito de acá. A ver cómo vemos un puntero. El bloque de acá, ¿no? Si las poleas solidarias giran con una velocidad angular de 8 radianes por segundo. Bueno, aquí está un poquito más. Radianes por segundo. Además, se sabe que el radio
R mayúscula es 16 centímetros y R minúscula es 12 centímetros. Y el radio de la polea móvil es R más R minúscula. ¿Ya? Entonces, es un ejercicio, ¿no? Como les decía, un ejercicio, tal vez, algunos tal vez un poquito complicado, ¿no? Ya que una está conectada tangencialmente con R mayúscula y la otra está conectada con R minúscula, ¿no es cierto? Y nos piden hallar la velocidad. Además nos están dando el sentido, ¿no? En que está girando esta polea. Esta polea está fija. La polea móvil es esta, la que está con el bloque B. Esta polea de acá, como les digo, está fija. Esta no se mueve, solamente está girando. En sentido horario sería, ¿no? Ya, entonces tendríamos que analizar. Pasamos, siguiente diapo. Ya, nuestros datos que nos dan, como siempre. Ya, aquí está mal escrito, ya, es radianes. Nos dan lo que es la velocidad angular, que es constante, ¿no? El radio R mayúscula y R minúscula. Y nos lo están dando en centímetros, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un análisis de qué es lo que va a pasar en un principio y luego qué es lo que va a pasar en cualquier instante que nosotros queramos tomar. Ya, entonces, esto tendríamos lo que es inicialmente. Inicialmente, para poder hallar lo que nos piden, ¿no? Lo que es la velocidad. Tal vez, siendo un comentario, tal vez algunos ya sabrán más o menos cómo hallar, ¿no? Porque se llega a lo mismo ya, pero a veces no sabemos bien de dónde sale una cierta formulita o ecuación que siempre se usa. Ya es por eso que a veces no sabemos de dónde sale y tiene lo que sería su demostración, que es lo que voy a realizar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos inicialmente? Lo que tendríamos es, como les decía, las dos poleas y en este caso, cuerdas las llamaremos, ¿ya? Dos cuerdas que las están uniendo. Entonces, podemos llamar a la longitud de las cuerdas L, ¿no es cierto? L y L. Y acá también, si quieren, pueden llamarlo L minúscula, ¿ya? Buenos chicos. Entonces, continuando, disculpen. Como les decía, tenemos inicialmente L y L para las cuerdas. Y acá tendríamos también un L minúsculo, ¿ya? Entonces, de acá inicialmente podríamos hallar, chicos, sus micrófonos podrían silenciarlo. Bueno. Siendo, entonces, de esta parte ya podríamos hallar una primera ecuación. ¿Cómo sería? Tendríamos la ecuación de que una longitud inicial la podríamos llamar, que va a ser 2L más L. Ahí está. Una longitud inicial que va a ser 2L más L minúscula. Tendremos nuestra ecuación 1. Ahora, en cualquier instante que nosotros queramos tomar, va a suceder algo, ¿no es cierto? Entonces, en cierto instante, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener el siguiente escenario. Como habíamos dicho, que esta polea es fija y está girando en un sentido horario. Entonces, el movimiento va a ser que esta polea que está unida al bloque B
vaya ascendiendo, ¿no es cierto? Y nos están pidiendo lo que es la velocidad. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto, ¿no? Lo que es, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esta polea gire, lo que va a pasar es que se va, ¿cómo diría? Por esa parte, por esa parte tendría que, ¿cómo se diría? A ver, jalar cuerda, ¿no? En esta parte se lo tendría que estar jalando la cuerda y por esta parte estaría soltando cuerda, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Unas palabras con entonces, nuestra polea móvil va a empezar a ascender y seguramente va a recorrer una distancia D. Entonces, de acá podemos hallar otras ecuaciones, que sería una longitud final, va a ser 2 veces la longitud inicial menos lo que ha recorrido, ¿no? 2 veces. Estos son L mayúscula, no son L minúscula, ¿ya? Entonces, tendremos una longitud final que son 2 veces L menos D, más L. Esta L sigue manteniéndose constante, ¿no es cierto? No cambia, ¿ya? Ahora, podríamos sacar otra ecuación más que impliquen a los desplazamientos angulares de estas poleas. En sí, los desplazamientos que va a hacer la cuerda L inicialmente desde este punto, cuando va girando en sentido horario, seguramente, a ver, si agarro un lápiz, como les decía, ¿no? Cuando esto va a empezar a girar, entonces vamos a tener este escenario. Seguramente un pedazo de cuerda seguramente va a venir así, ¿no? Va a venir hasta aquí, más o menos, como les muestro aquí. Y otro pedazo va a ser este. Bueno, acá está cediendo cuerda, ¿no? Y acá está, ¿cómo se diría? Se lo está, bueno, se lo está enrollando o algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? Esta longitud final va a ser L menos D. D que ha recorrido acá. Y L seguramente que va a ser esto más esto, ¿verdad? Más lo que ha recorrido hasta por aquí más o menos. Y va a pasar para ambos lados. ¿Ya? Ahora, como les decía, una ecuación más saldría de esta parte. Que igualmente sería la longitud final. Como les iba explicando, va a ser la longitud inicial menos lo que aquí se ha desplazado angularmente y aquí también ha cedido, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido está yendo nuestra polea? Está yendo hacia arriba, ¿no? En un sentido vertical, ¿no? Hacia arriba. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser que la longitud inicial menos E2, que se le llama acá, E2 más E1. ¿Por qué? Porque E2 está, ¿cómo se dice? Está, por mucho me olvido, está contrayendo la cuerda, o se lo está enrollando, ¿no? Y mientras E1 está cediendo la cuerda. Entonces es por eso, ¿no? La longitud inicial menos lo que se lo está enrollando y lo que está desenrollando E1. Eso sería, digamos, en unas palabras así, más, un poco más que entendamos tal vez. Entonces ya tendríamos 3 ecuaciones. Entonces lo que tendríamos que hacer es reemplazar, ¿no?
reemplazaríamos en dónde. En la ecuación 3 tendríamos que reemplazar la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Ya? Ya, reemplazando 1 y 2 en 3. Entonces nos quedaría lo siguiente. Si reemplazamos vamos a tener 2L menos 2D más L igual a 2L más L menos E2 más E1. Y de acá podemos ver que se simplifican, ¿no? Las L's. Se simplifican L, L. Se simplifica esto y esto, ¿no? Ahora, cambiando los signos, tendríamos que 2D va a ser E2 menos E1, ¿no? Es lo que nos queda. Entonces, tendríamos que despejar D. Y esta sería nuestra ecuación asterisco o estrella. Ya, entonces, ahora, creo que no tendríamos datos, ¿no? Pero, ¿qué sabemos? Sabemos que los desplazamientos tienen una relación, ¿verdad? Una relación angular, ¿no es cierto? Y además que si hablamos de tangencialmente, seguramente E2 va a ser la velocidad tangencial 2 por el tiempo. E2 es la polea externa, ¿no? En la que tiene radio más grande, con R mayúscula me parece que estaba. Y E1 es la polea concéntrica más pequeña que estaba. Entonces tendríamos, ¿no? que el desplazamiento 1 también es la velocidad tangencial de 1 por el tiempo. El tiempo es el mismo, ¿verdad? Para ambos. Y entonces, la distancia que habíamos visto, a ver, volvemos atrás, si es que... Un momento. Ya, entonces... ¿Dónde está? Ya, ahí tendríamos. Entonces, E2 va a ser la velocidad tangencial de 2 por el tiempo, ¿no es cierto? En el mismo tiempo, también E1, ¿no? Se va a desplazar. E1 va a ser la velocidad tangencial de 1 por el tiempo. Y la distancia D va a ser la velocidad de B. O sea, aquí ya no estamos viendo al bloquecito, pero se está moviendo juntamente con la polea móvil. Entonces, ambos tienen la misma velocidad. Y también en el mismo tiempo se va a desplazar, ¿no es cierto? Todos tienen el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, tendríamos que reemplazarlo en nuestra ecuación. ¿No es cierto? Entonces, tal vez para algunos ya esta ecuación más o menos ya se les es familiar. Si reemplazamos, vemos que los tiempos se simplifican, ¿no? Para hallar esta ecuación, si es que han notado. Pues reemplazamos E2, reemplazamos E1, reemplazamos D. Los tiempos se van, ¿no? Aquí podemos factorizar el tiempo y de acá también el tiempo y ya está. Y se eliminan, ¿no? Las T's, el tiempo. ¿Ve? Y nos quedaría esta ecuación en función de velocidades. Ya estamos hallando ya lo que es la velocidad de B. La velocidad de B. Y ahora, además, tenemos que las velocidades tienen relación angular, ¿no? Están relacionadas por el radio. Tenemos para la velocidad tangencial 2 y tangencial 1.
Entonces, una sería por radio mayor y otra por radio menor. Entonces, reemplazaríamos estas ecuaciones en nuestra ecuación anterior. Y lo que nos queda es lo siguiente, ¿no es cierto? Reemplazamos y como tienen velocidades angulares iguales, ya que están conectadas concéntricamente, va a haber una factorización, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener R mayúscula menos R minúscula por la velocidad angular sobre 2. Entonces ya tendríamos, ¿no? Los datos ya nos dan R mayúscula, nos dan R minúscula y también nos dan el ángulo, ¿verdad? Digo, la velocidad angular, perdón. Ahora los datos eran, si más no recuerdo, 16. Ay, no recuerdo cuánto era. 16, 12, si no recuerdo. Bueno, entonces, si vamos reemplazando datos, a ver. Ya me dicen que R mayúscula es 16. Ahí está, ya me lo había tenido. R mayúscula 16, R minúscula menos 12, la velocidad angular que nos dan 8 y divide entre 2, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? O sea, ¿cómo se diría? Dimensionalmente está bien, ¿no? Velocidad angular por el radio nos va a dar en unidades, nos va a dar seguramente, en este caso, nos daban en centímetros, ¿no? Centímetros sobre segundo. Entonces ya repasamos los datos y nos quedaría al final que la velocidad de B había sido 16 centímetros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez, no sé, un poco el análisis, eso de las longitudes, todo eso, es un poco, tal vez un poco tedioso. ¿Por qué les digo? Porque tal vez muchos haciendo ejercicios y viendo, tal vez ya esta fórmula, esta ecuación ya la manejan directamente, ¿no es cierto? ¿Por qué les voy a decir? ¿No? A ver, volvemos atrás al problema original. Cuando vemos ejercicios de este tipo, nos piden hallar ya sea velocidades, desplazamientos o aceleraciones. Entonces, de una forma sencilla, lo hacemos de esta manera. Ya. En este caso, nos están pidiendo la velocidad de B. Si vemos el sentido de giro de esta polea, notamos, ¿no?, que al ser la polea exterior va a jalar más de lo que va a ceder. Entonces, podemos asumir, ¿no?, que va a ir hacia arriba. También podríamos asumir que va hacia abajo. Lo único que va a pasar es que va a cambiar el signo, ¿verdad? Solo cambia el signo, nada más. Entonces, podemos asumir también de cualquier manera. Solo el signo tendría que cambiar, ¿ya? Entonces, en este caso, si ya sabemos más o menos cómo funciona esto, entonces decimos, ¿no?, que está yendo para arriba. Entonces, la velocidad de B en sí, que está conectada con esta polea, ambos tienen la misma velocidad. Entonces, cuando sea hacia arriba, va a ser en un sentido positivo. Y cuando sea hacia abajo, va a ser un sentido negativo. Entonces, aquí habíamos dicho que positivo y acá negativo. Sí, sí. Positivo y
negativo. Decimos, negativo y positivo. Entonces ya sea, depende qué nos estén pidiendo, ya sea eh, distancias, velocidades o aceleraciones, va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos están pidiendo? Velocidades, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a decir que la velocidad de B, aquí mismo lo voy a hacer, ¿ya? La velocidad de B va a ser la velocidad tangencial de este punto, ¿verdad? De este punto. Acá la podemos llamar A si quieren, un punto A, y acá un punto B. Entonces, va a ser la velocidad, ¿en qué sentido está yendo? Hacia arriba, ¿no? Entonces, A va a ser en sentido positivo. La velocidad de A y B está yendo en sentido negativo. Entonces, menos la velocidad de B. Y esto dividido entre 2. Bueno, esto es lo que más se conoce tal vez, pero el análisis que realizamos es para saber de dónde sale, ¿no? A veces, o bien no nos acordamos de esto, ¿verdad? Entonces, lo que generalmente se maneja es esta ecuación, o sea, viendo directamente en qué sentido está yendo y cómo es que se están moviendo, por así decirlo, las cuerdas, ¿no? Una está yendo hacia arriba y la otra hacia abajo. Ahora, en el caso, digamos, a ver, bueno, a ver, con eso, digamos, ya habríamos concluido el ejercicio, ¿verdad? Entonces, a ver, si nos damos un pequeño, no break, sino para comentarles algunas cosas, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Algunos están llegando un poquito tarde, ¿no? Pero si es que es, para los que han llegado tarde y no han escuchado lo que les dije, tal vez lo estoy grabando esta sesión y lo voy a subir a Google Drive, tal vez. No sé si a YouTube pueda subirlo. Creo que va a ser un poco pesado, ¿no? Ya, entonces, como les iba diciendo, bueno, para esta clase tenía preparado así 3 ejercicios, ¿no? Ya que es un repaso de lo que es el movimiento circular. Ahora, bueno, si es que vieron o no los videos que subí, ahí también hay otros ejemplos, ¿no? Que son no tan complicados, pero a veces así también entra a veces al examen. A ver, a Classroom. A Classroom lo voy a subir lo que es el enlace sería, porque no sé, no he hecho la prueba si es que se puede subir el archivo así como tal. No sé, creo que va a ser un MP4, no sé, un archivo de video como tal. Entonces, el link sería más seguro que lo suba a Classroom, ¿ya? Bueno, entonces, estamos. Ahí, ahí estábamos terminando el ejercicio, ¿no? Para los que sí es que han entrado al último. De poleas. Como les iba diciendo, esta es la ecuación que se maneja generalmente. Ahora, chicos, quería preguntarles, eh, ¿les parece bien así que haga estas presentaciones y les esté explicando? O también estaba pensando en otra manera, ¿no? Que es, ahorita puedo conectarme desde mi celular y manejar la cámara trasera. Y entonces, ¿qué podría hacer? Agarrar una hoja, agarrar una hoja en blanco y claro, con mi cámara transmite igual por este mismo medio. Y, y entonces empezar a resolver, ¿no? Y en vivo, como se diría, un ejercicio. Entonces, eso quisiera que me respondan en el chat. O sea, a las presentaciones le llamaremos opción 1 y a lo que le decía, de, a ver, a ver si me esperan un momento, también les voy a mostrar lo que son ejercicios. A ver, haciendo la prueba así, lo que es mi celular. ¿Ya? Esperen un momentito.
Estoy entrando desde mi celular ya. Bueno, si tienen preguntas o dudas, háganmelas saber ahora o también, no sé, por WhatsApp. Algo así. Hola. A ver, ¿me escuchan? A ver, un momento, entonces. Ahorita ya estoy por mi celular, ¿ya? A ver, voy a dar para compartir la pantalla, o bueno, lo que estoy desde mi celular. No, cero esperador. A ver, ahí está. A ver, creo que no se nota, ¿no? Ya, el último ejercicio que estábamos resolviendo les va a servir mucho para hacer estos siguientes ejercicios. Vean, a ver, más o menos ejercicios de este tipo, ¿no es cierto? Eh, a ver, mm, por ejemplo, ahí nos presentan varias poleas, ¿no es cierto? Entonces, con lo que ya les había mencionado, bueno, habíamos demostrado cómo es que se manejan esas... A ver, un momento. Ya. A ver. Bueno, bueno, así sería. Vean, acá tengo un ejercicio que, mira, ahí mismo nomás lo resolví, sabiendo ya cómo es que funciona eso de las velocidades, sin estar haciendo tanto análisis, porque el análisis podría ser que ya lo hicimos, ya sabemos de dónde sale y cómo es que funciona. A ver. Ahorita voy a leer los comentarios ya. Esto les explicaré en un momento. Entonces, por ejemplo, este ejercicio más o menos ya sería esta parte, ¿no? La que resolvimos. Y nos pueden poner una polea más o las que quieran. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? Que la velocidad de esta polea va a ser, ya sea en qué sentido esté yendo, va a ser una positiva y la otra negativa, ¿no? Dividida entre dos. Pero, por ejemplo, este ejercicio nos dice, es 5.6. El enunciado está ahí, ¿no? Nos dice que se nos muestra poleas concéntricas de radio 10 y 15 centímetros.
Entonces, esas poleas giran en un sentido angular constante, ¿no? Y nos dan lo que es la velocidad angular. O sea, solo nos están dando, hola, buenas. ¿Tienes alguna pregunta? O, bueno, entonces, no, entonces nos dan los radios y velocidad angular, entonces nos piden hallar lo que es la velocidad del bloque M. Y siguiendo la lógica que habíamos hecho, entonces, ¿qué va a ser la velocidad de M? Directamente, mira, aquí ya había puesto yo la velocidad de M. Y acá es más o menos lo que habíamos hallado, ¿verdad? Si es que recuerdan. Por favor, silencien sus micrófonos. Eh, es esta parte, ¿no? La que habíamos hallado. Entonces, como decimos que esto va hacia abajo, está yendo hacia abajo, entonces la velocidad de m va a ser esta velocidad más cero. ¿Por qué digo más cero? Porque en este lado no hay nada que se mueva. Está empotrada a la pared. Entonces, de esta su velocidad es cero. Y de esta velocidad es lo que habíamos hallado en las diapositivas, ¿no? Sería como decir la velocidad ¿de qué era? Del bloque B, ¿no? Entonces, eso sería como decir la velocidad del bloque B más cero. ¿Por qué más cero? Les decía, porque acá no está moviendo nada, esto está empotrado. Y esto está dividido entre dos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Yo he asumido, como les decía, que supuestamente esto está yendo hacia abajo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Me salió que era menos 5 centímetros por segundo. Entonces, esto está en sentido hacia abajo. Entonces, solo cambia el signo y que sería 5 centímetros hacia arriba, ¿no? Así. Para este otro ejercicio, igual, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Ambos están yendo en el mismo sentido. Ambos están yendo hacia abajo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van a sumar, ¿no? Sus velocidades. Acá, digamos, nos daban los radios, 15 y 25, y la velocidad angular era 2. ¿Y qué hacemos? Lo dividíamos entre 2. Eso. En sí, directamente la velocidad, no, en este caso nos están pidiendo la aceleración. Igual funciona para las aceleraciones. Nos piden la aceleración de m. Entonces, hacia abajo. Entonces, la aceleración de m va a ser esta aceleración más esta aceleración. Pero como les digo, acá está empotrado, no se está moviendo nada. Entonces, ¿qué he dicho? Que va a ser más cero. Y, y todo esto sigue siendo más o menos a lo que hemos hallado, ¿verdad? No más que en este caso están yendo los dos en este sentido. Entonces se suman, ¿no? Se suman y se divide entre dos. Y sería esta velocidad, más esto y dividido entre dos. Y en este caso, una está yendo hacia arriba y la otra está yendo hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos ya entienden, o bueno, si es que aún no han hecho o han tenido tal vez complicaciones con este tipo de ejercicios, ya que se nos presentan varias poleas, ¿no es cierto? Y algunos tal vez que ya saben más o menos, porque ya mucho tiempo, ¿no? Hemos tenido para estudiar. Primer parcial, segundo parcial, seguramente ya sabemos. Entonces, así, ¿no? Para saber más o menos de dónde sale y cómo es que lo utilizamos. Y entonces ya sabemos cómo es que funciona esto, ¿no? Entonces ya podemos aplicar más o menos directamente lo que habíamos hallado, ¿no? En este caso, aceleraciones. Esta aceleración más esta aceleración dividido entre dos. El Inge creo que está preguntando el de las clases. A ver, ya vamos a terminar, ¿no? Entonces, eso. Y en este caso, digamos, me salió una aceleración de 20 centímetros por segundo, ¿ya? Bueno, entonces ya para finalizar la clase, entonces yo les presentaría este ejercicio de acá, ¿ya? A ver, y si no pueden sacarle una captura de pantalla a su celular o a su computadora, ahí lo voy a tener por unos 10 segundos o si es que piden más. Se ve bien, ¿no? Entonces, acá había una corrección. Esta cuerda no está bien. En sí está viniendo por acá.
acá, acá y el bloque Q estaría acá. Esta cuerda no es válida. ¿Por qué? Porque estaría en el mismo diámetro de la otra, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces estaría acá. Y esas se las propondría yo. Y las resuelven y me dicen si tienen algo para la próxima, ¿ya? Ahí está el ejercicio. Ya le sacaron foto, ya le sacaron screenshot, captura de pantalla, ¿ya? Entonces, chicos, con eso habríamos concluido ya esta clase. Y para la próxima igual, al mismo horario. Voy a dejar igual un enlace en Classroom y en el grupo del Inge, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, eso. Y si tienen alguna preguntas, no sé bien, perdón, a ver. Ahí, ahí. Bueno, a ver, no está borroso, ¿no? A ver. Ahí creo que es mejor. Sí, disculpe, no había estado viendo cómo es que se ve en la plataforma Zoom. ¿Ya? Ahí creo que sería. Entonces, ahí, sí, lo que nos interesaría de aquí son los radios. Radio 10 centímetros y el radio mayor que es de 20 centímetros. Y la aceleración igual a 6. En sí nos están pidiendo la aceleración del bloque P, ¿ya? La aceleración del bloque P. Y esa corrección que les decía ahí, ¿no? Es la que está con lápiz, la otra no. Y las posibles soluciones, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, eso habría concluido ya. Nos vemos a la próxima. No salgan.